Bienvenido a su programa Lecciones de Esperanza, en donde semana a semana repasamos el estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática. Y en esta oportunidad estamos iniciando un nuevo trimestre en donde vamos a estudiar acerca de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy el título es Pablo y los Efesios. Quédese con nosotros e invite a sus amigos a que puedan conectarse con este programa y sintonicen Visión Global Radio 90.1. Vamos a iniciar, como todas las semanas, con una hermosa alabanza musical. Qué mejor regalo de nuestro Señor Jesús que nos dio el sábado, y es por eso que hoy adoramos en su presencia. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios, sino que el primer templo que creaste en el Edén fue el séptimo día, donde todos te pueden encontrar. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. De un sábado a otro juntos vamos a adorar, será eternamente ante la belleza de su rostro. Entro en tu
Qué hermosa alabanza musical pudimos experimentar y ahora estamos con nuestro invitado especial de esta semana, el pastor Eddie Martínez. El pastor Eddie es el pastor del Distrito Central de la ciudad de David y de la iglesia más grande de nuestro campo. Pastor, bienvenido a su programa Lecciones de Esperanza. Gracias, pastor, por la invitación y un privilegio estar acá para compartir algunas lecciones de este trimestre, ¿verdad? Y a Pablo escribiendo a los hermanos de Éfeso. Así es. Pastor, vamos entonces a empezar con la introducción. ¿Qué le parece si conversamos un poco de lo que es la introducción? Porque vamos a entrar a una carta maravillosa que sin duda usted nos trae muchas enseñanzas. Sí, bueno, para mí Pablo es un ejemplo de cristianismo. Es un ejemplo de una persona que quiere vivir para la gloria de Dios. Exacto. Yo no escribiría desde una cárcel. Exacto. ¿Verdad? Muy interesante. No escribiría desde ahí. Estaría preocupado en otras cosas, menos de estar animando a cristianos. Estaría preocupado por mí y no por otros. Pero Pablo desde la cárcel escribe a los hermanos de Éfeso. Tremendo. Conoce a los hermanos de Éfeso porque ya estuvo en 2 ocasiones con ellos, ¿verdad? Vemos que Pablo abrió obra ahí en esta Éfeso ciudad. con Priscila y Aquila, ¿no? Ellos fueron los compañeros que le ayudaron a abrir obra en ese lugar y entonces Éfeso era la ciudad más grande y más importante de Roma, ¿no? Wow. La más importante. La economía que se movía ahí en Éfeso era una economía muy fuerte por ser un puerto, ¿no? Por ser portuario. Portuario, mucho movimiento comercial. Había mucho y mucho dinero se movía ahí. Así que encontramos ahí que en esa diversidad de cultura Pablo llega y evangeliza y establece la obra de Dios en ese lugar. Excelente. ¿Verdad? En Éfeso. Y ahí en Éfeso encontramos que Pablo ve que Éfeso es muy influenciado por las culturas del mundo, ¿verdad? Y decide, lo que estoy hablando está en Hechos, capítulo 18, y en Hechos, capítulo 19 también. Vamos a encontrar que Pablo, al ver la diversidad y la influencia del mundo hacia la iglesia, decide quedarse 3 años ahí. Wow, muy importante. Para consolidar a los hermanos, verdadero discipulado Sí, ¿no? claro. Consolidar a los hermanos y hacerlos reafirmar su fe, ¿verdad? Pero Pablo escucha que los cristianos de Éfeso están desanimados. Están desanimados, así que decide escribirle, compartirle, ¿verdad? Una carta para animarlos, Pablo ya ha vivido varias experiencias bonitas en Éfeso. Una de las experiencias bonitas que vivió Pablo en Éfeso fue la de los 7 judíos exorcistas que andaban expulsando demonios en el nombre de Jesús y de Pablo, ¿no? Exacto. Esa experiencia la había vivido en ese lugar. También había habido la experiencia de aquel sinnúmero de personas que trajeron sus libros de brujería, de magia, y los habían quemado, ¿verdad? Así que Pablo conocía un poco del ambiente ahí en Éfeso. Del ambiente ahí en Éfeso, ¿verdad? Que no era un ambiente bueno, se movía mucho dinero, era próspero, eran muy idólatras porque era influenciado por muchas culturas místicas y un montón de cosas. Así que este es el contexto en que Pablo escribe, ¿verdad? A los Éfesos o a los Efesios, ¿no? Pero ya él conocía, porque él ya había tenido una visita anticipada a este lugar, había dejado establecida la obra y pues seguía fundando iglesias. Su ministerio ahí de 3 años, ¿verdad? Su estadía en ese lugar, consolidando a los hermanos, ¿verdad? Pablo, así que ya tuvo mucha experiencia en ese lugar. Así que ese es el contexto
de la cual Pablo que vamos a estudiar. Escribe, ¿verdad?, a los Efesios. Pastor, empecemos con el primer punto de la lección de esta semana que habla, se titula Pablo, evangelista en Éfeso. Ya el pastor Eddie Martínez nos dio el contexto de cómo era esa ciudad, cómo era el ambiente, cuál había sido la experiencia de Pablo. Y ahora vamos a ver la parte del evangelismo, una parte que a usted le gusta mucho, pastor. Sí, digamos, y que llegó, ahora Pablo está empezando a realizar. Llegó con su equipo, Priscila y Aquila, ese fue el equipo de Pablo, ¿no? Llegó y impresionó, dejó muy bien predicado el evangelio ahí, las conversiones eran realmente poderosas. De las que más destaca el libro de Hechos, capítulo 19, todo el capítulo 19 habla acerca de que no era el primer predicador, estaban esos 7 judíos, exacto, habían muchos predicadores, pero entonces llegó, y cuando la palabra de Dios llega, es como espada de dos filos. Amén, ¿verdad? amén. Así que la obra de Dios a través de su palabra impresionó los corazones de los efesios, las conversiones de ahí. Me impresiona, vuelvo a repetir, la conversión de todos esos brujos, la conversión de toda esa gente que la guía de ellos era la magia. Exacto. Ellos eran guiados por los libros de magia. Cuando Pablo viene y predica de Jesús, ellos toman la decisión de quemar todos esos libros de magia. Tremendo. Dice la lección que si hiciéramos una suma de todos los libros que quemaron, podríamos tener un aproximado hoy de $4 millones en lo que quemaron. Wow, tremendo. En lo que quemaron, en lo que habían invertido en sus libros. Así que me gusta varias cosas. Número 1, el instrumento que Dios usó. Exacto. En este caso, Pablo. ¿Verdad? Con sus 2 ayudantes ahí, Priscila y Aquila. Fieles ahí. ¿Verdad? Y yo creo que cuando hemos recibido a Dios, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, no podemos quedarnos callados. Exacto. Pablo, después de ser revolcado camino a Damasco, se convirtió en un instrumento de Dios en la predicación. Exacto. No puede haber un cristiano que conozca a Cristo sin compartir lo que Cristo ha hecho con él. Así que aquí hay una lección importante. Y ese es el evangelismo. El evangelismo es decirle a las personas lo que Cristo está haciendo con nosotros. Charles Spurgeon decía, es un mendigo que encontró pan y va a donde los otros mendigos para decirles dónde encontró pan. Ese es el evangelismo. Así que él llegó a contar ahí lo que Jesús había hecho con él. La gente, al escuchar de este Cristo, comenzó a entender que la forma en que habían sido guiados no era la correcta. Ahora deciden cambiar los libros de magia por la palabra de Dios. Amén. Así que hay una lección poderosa ahí en el evangelismo que se hizo ahí en Éfeso, ¿verdad? Gracias, pastor. Y el hecho de que quemaran sus libros, dice que eran 50,000 denarios, como usted mencionaba, más o menos $4 millones. El hecho de que ellos pudieran tomar esa decisión, eso implica que a pesar de que era un costo muy grande para ellos tuvieron que hacer un compromiso, pastor. O sea, cuando el evangelio llega a la vida, la persona, independientemente de quién sea, hace un compromiso. Claro, el evangelio llega, hace que la persona se dé cuenta de su situación. Ahora, el poder no está en el evangelista, está en el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Que es el que convence de pecado, justicia y juicio. Pero el instrumento que Dios usó fue Pablo. Al ellos ser impresionados por la palabra, toman esa decisión. Y es que el evangelio cuando impacta, cuando llega a las personas, produce cambio. Hay milagro en el evangelio y ese evangelio es Cristo, ¿verdad? Así es. Sin duda, pastor, usted en su trabajo ministerial ha hecho muchas campañas en muchos lugares y usted ha visto o ha tenido experiencias de personas que una vez llegando a Cristo entregan muchas cosas. Y nosotros recuerdo que también en la adolescencia, en las semanas de oración, hay muchos momentos en donde se le dice a los jóvenes traigan todo lo que no es de Dios, que usted tenga en su hogar, vamos a deshacernos de eso.
Pero pastor, sin duda usted habrá tenido alguna experiencia de alguna persona que su vida cambió y que su vida pues fue transformada a través de Cristo Jesús. Sí, he tenido varias experiencias en esta área de espiritismo y brujería. He tenido experiencias. Dos de ellas las viví en unos campamentos de jóvenes, donde personas que habían tenido contacto con este asunto de magia tuvieron que tomar una decisión en su vida cuando fueron confrontados con la palabra, ¿verdad? Y es que ese es hay poder en la palabra de Dios. Eso es lo que le iba a decir, pastor, porque muchas personas dicen, no, ese no puede cambiar porque está muy metido en la magia, está muy metido en algún asunto que no tiene que ver con las cosas de Dios. Pero aquí vemos, pastor, que ellos no estaban más o menos metidos en la magia. Ellos habían invertido $4 millones en este asunto. En brujería. Exactamente. Y Cristo tuvo poder de libertarlos a ellos. Ahora, y eso es impresionante. Y también otro punto es que hubo una conversión también masiva, también en Efeso. Recuerden ustedes que uno de los negocios fuertes en Efeso era la idolatría. Exacto. Esas pequeñas estatuillas que vendían, correcto, ¿verdad? De Artemisa, que era la Diana de los Efesios. Y cuando Pablo llega a predicar contra la idolatría, la gente no me vengaste para acá, mira, nos está matando el negocio, Pablo no está correcto. Porque era mucho dinero que entraba a través de esas pequeñas estatuillas que vendían fuera del templo de Artemisa, o sea, fuera del templo de Diana. Entonces, por eso que querían echar a Pablo, porque les estaba dañando el negocio. Y qué interesante, pastor, que ahora se ve el otro punto, que ni siquiera la parte económica. O sea, hablamos hace unos momentos de que Dios puede libertar al que está en lo más profundo de espiritismo y todo lo demás, pero también puede libertar a cualquier persona que cuando teniendo algún compromiso económico o algo que la parte económica esté haciendo quizá llegar a ser un impedimento para venir a Cristo, las personas cuando conocen a Jesús, eso no llega a ser un impedimento para entregarse a Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Así que en esta primera parte de la lección estamos estudiando cómo Pablo hizo un trabajo de evangelista en la ciudad de Éfeso. Amén. Ven a disfrutar de nuestro contenido de esperanza. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como Visión Global Media. Cada día encontrarás mensajes que te ayudarán a mirar la vida con gratitud y entusiasmo por medio de Cristo Jesús. Síguenos ya en nuestras redes sociales, Visión Global Media, con un contenido de esperanza. Continuamos con el segundo punto de la lección de esperanza y se titula Un motín en el anfiteatro. Y como continuidad de lo que veníamos hablando, vemos una escena muy particular aquí, una historia de Hechos 19, 21 al 21. Pastor, coméntenos un poco más de la historia y sus lecciones. Bueno, aquí encontramos que el motor económico en la ciudad de Éfeso estaba situado en el turismo, en el templo. Ese templo era muy famoso en ese tiempo, entonces todo turista que llegaba, ese lugar era llevado a ese lugar. Y correcto, fuera de ese lugar, entonces se vendían como veníamos hablando, las estatuillas. Exacto. ¿Verdad? Claro, al llegar ahí, y Pablo andaba en todo lado predicando. Y entonces uno de los puntos fuertes de Pablo es predicar contra la idolatría, ¿verdad? Y entonces al predicar contra la idolatría, entonces la gente dice, no, pues yo no tengo que comprar esto, ¿verdad? Ese templo, un templo majestuoso, dice 127 pilares, ¿verdad? 127 pilares, dice, de mármol blanco, impecable, era tremendo, un tremendo lugar. Sí, así que ese templo generaba muchos recursos económicos para Éfeso, ¿no? Y ahora que llegue y diga, no, eso no es así. Eso no es así, eso es idolatría, ¿verdad? Ese templo tenía una capacidad para 25,000 personas. Imagínate, wow, o sea, cuán grande era. Era muy, muy grande. Eso está en Hechos, capítulo 19, ¿verdad? Así que esta visita de Pablo en Éfeso no fue como muy bien
recibida porque les estaba matando el negocio. Ahora, pastor, ¿verdad? dice el libro de Hechos que en algún momento hubo una conmoción, ¿no? Y empezaron a gritar una frase muy particular. Empezaron a gritar, dice, con 2 horas continuas, grande es Diana de los Efesios, ¿verdad? Dice, después que el secretario municipal dispersó la multitud, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Así que hay un momento ahí que ocurrió con un caballero llamado Demetrio, ¿verdad? Cuéntenos un poco más de ese Bueno, momento. recuerde que Pablo no es que andaba buscando que lo mataran, ¿no? Exacto. No andaba buscando que lo mataran. Porque a veces, Interesante. aquí hay una lección importante, porque a Sí. veces nosotros quisiéramos ir de frente con la verdad, porque queremos que la persecución se acelere. Sí. Nosotros no podemos acelerar nada. Exacto. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro mensaje de predicar y suficiente. Exacto. La palabra de Dios se defiende sola. Amén. No Muy tenemos bueno. por qué Así andar es. defendiendo la palabra, ¿verdad? Y así que Pablo tuvo que hacer retirada, ¿verdad? Porque ya su vida estaba En peligro. en peligro, ¿verdad? Pero esto no significa que es cobarde. Pablo llega, presenta la palabra y la palabra ya estaba haciendo efecto en la vida de las personas. Lo interesante, pastor, que la palabra donde llega es algo polarizador. Donde el Señor llega, por eso esta experiencia de Éfeso también nos enseña de que nuestro trabajo, como decía el pastor, es presentar la palabra, y la palabra de Dios misma dice la palabra en los profetas, que no regresa vacía. Y por eso hubo una gran conmoción y fue polarizante para esa ciudad. Así que, pastor, dice el texto acá que Pablo estaba preocupado por algunas cosas. Según Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38, en su tercer viaje misionero, ya posterior a esta experiencia. Cuéntenos un poco más de esa cronología, ¿verdad? De cómo fue el evento y cómo fue la experiencia de Pablo dentro de esta ciudad. Bueno, recuerde que Pablo está preocupado porque cuando el que está instruyendo a la iglesia se va, entonces a veces la iglesia queda sin instructor. Entonces Pablo, la lección viene diciendo que Pablo tuvo que reunirse con los ancianos, o sea, con los creyentes, para seguirles fortaleciéndolos en la fe, ¿verdad? Esto es muy importante porque dentro de la iglesia tenemos que pagar el precio de esa formación. Queremos cristianos firmes, necesitamos invertir en la educación de ellos, en las creencias, en la doctrina, en las profecías, porque tarde o temprano van a tener que enfrentar conflictos como estos, y si no están bien fundamentados, entonces podrían abandonar la fe. Muy interesante. Es por eso que aquí una de esas lecciones es que aquí hay todo un proceso, no solo la visita, sino la estadía de Pablo, la consolidación de los hermanos, la reunión, ¿verdad? Eso está en Hechos capítulo 20, versículos 17 y 18, la reunión de Pablo con los ancianos para seguirlos consolidando, ¿verdad? Y entonces ahora esta carta, que es para consolidar, animar a los hermanos y que puedan recordar quiénes eran, cómo Dios los transformó, y que no era el momento ahora de echarse para atrás, porque es que la idolatría y las cosas no van mejorando, van siempre empeorando. Así que Pablo está encarcelado, pero la vida en Efeso continuaba y el diablo seguía haciendo su obra. Entonces, por supuesto, entonces Pablo escribe para animar a los cristianos. Así que hay una cronología ahí, ¿verdad? La visita de Pablo, el ministerio de Pablo por los 3 años, ¿verdad? La reunión de Pablo con los ancianos, ahí en Mileto, ¿verdad? Y la carta que Pablo escribe. Así es. Ahí está años 52, 53, Ahí 57 y 62. Y 62. ¿Verdad? Tremendo. Pastor, dice el texto de Hechos 20, 31, por tanto velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día,
no cese de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Verdad? Cuán importante entonces es, pastor, darle continuidad. Es correcto, continuidad. darle relevancia a lo que él hizo, poner ese trabajo dentro del trabajo que nosotros hacemos. Y amigos que están también en sintonía, es importante también que si usted conoció al Señor Jesús, es importante que usted continúe formándose en las cosas de la palabra de Dios y en las cosas del Señor Jesús. Es básico que usted ingrese, pero también siga haciendo función. O sea, no se quede con una campaña, no se quede con un curso bíblico básico. O con un sermón de visión global. O sea, trate de darle seguimiento a la formación. En la vida cristiana nunca dejamos de aprender. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo, donde quiera que estuviera, enviaba cartas, envió a Corinto, envió a los Efesios, a los Gálatas. O sea, Pablo siempre estaba pendiente en darle seguimiento a las personas. Aquí hay una lección para los líderes también, en que necesitamos darle seguimiento. Entonces llega a veces un evangelista, la gente se convierte, después el evangelista se va y los hermanos se van. Entonces el hermano viene y dice, ese evangelista hizo un mal trabajo. Descuidó el trabajo, sí. ¿Me entiendes? Y no era el trabajo del evangelista, el trabajo de los hermanos, darle seguimiento. Y el evangelista llamar, ¿cómo siguen los hermanos así? Pero darle siempre también, esa parte del evangelista también importante, pero los hermanos deben de pagar el precio. Así que Pablo, en esos textos que usted acaba de leer, recuerden cómo ustedes se convirtieron, recuerden ese compromiso que adquirieron, recuerden que yo pasé tiempo con ustedes instruyéndolos, o sea, los está animando porque la idolatría sigue subiendo en Efesios. Exactamente. ¿Verdad? Muy bien, este ha sido el segundo punto, estamos ya avanzando y en esta parte de esta situación que hubo es un reflejo también de las posibles situaciones que usted y yo afrontemos, pero es más el momento ahora de fortalecernos en Cristo Jesús. Amén. Síguenos en Facebook y comparte con tus amigos. Serás parte de una comunidad que vive el mensaje bíblico y espera el regreso de Cristo. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El tercer punto de la lección de esperanza en esta semana se titula Escuchar la carta a los Efesios. Y ahora nos habla acerca del bosquejo de la carta, pastor. Porque antes de entrar es bonito analizar cómo está la estructura de las cartas y especialmente Efesios tiene la estructura de una carta usual, a la usanza, ¿verdad? De las cartas que se utilizaban en ese entonces. Así que, pastor, compartamos un poco de eso. Bueno, Pablo inmediatamente en el capítulo 1, versículo 1, se identifica que él es el autor, ¿verdad? ¿Por qué era importante esto? Bueno, porque él era el padre espiritual de los Efesios. Entonces él quería que los hermanos sintieran que era él. Estaba allí. Que le estaba escribiendo el que les predicó, ¿verdad? Entonces esa es la primera introducción de su carta. Ahora, Pablo recomienda que esta carta se lea en voz alta. Muy interesante. A los cristianos, ¿no? Dice que se lea en los hogares, en las iglesias de los creyentes, ¿verdad? En todos los lugares donde él estuvo, en las casas donde él estuvo, donde comió, donde durmió, en la iglesia que fundó, lean la carta en voz alta, ¿verdad? Y esto iba a traer mucho ánimo porque la gente iba a quedar impresionada. ¿De dónde venía la carta? Bueno, el hombre estaba encarcelado en Roma, ¿verdad? Y aún así nos mandó una carta. Le mandó una carta. Entonces eso iba a causar un impacto. Nosotros aquí desanimados y aquel que está metido en la cárcel nos está mandando una carta. O sea, eso iba a causar un impacto en la vida de los hermanos de Éfeso, ¿verdad? Así que Pablo entonces conocía bien el movimiento aquí cristiano en Efeso, pide que entonces la carta sea leída en alto, ¿verdad? Sí. Así que empieza identificando quién manda la carta, comienza su saludo inicial, ¿verdad? Y comienza entonces con una bendición. La introducción de la bendición. Sí, una bendición introductoria ahí, deseándoles que Dios les prospere, ¿verdad? Pastor,
me llama la atención el mandato de Pablo que se lea en las iglesias, en los hogares, porque hay muchas personas que estaban en ese hogar. Quizá hoy en día no lo entendemos muy bien porque, bueno, en nuestro hogar están los padres, están los hijos y quizá algún otro familiar, pero coméntenos un poco más cómo se componía la familia de Éfeso, cómo eran esas clases de personas, cómo vivían. Bueno, realmente la iglesia empezó en casa, ¿no? Exacto. O sea, el hombre iba predicando casa en casa, y luego, después de que predicó en su casa, en la mía, en la otra, entonces unía a la familia en un solo lugar para conformar la iglesia. Pero ahí empezaba. Ahora imagínate que usted fue el que me predicó a mí y que me llegaron después de muchos años una carta de usted a mí. Yo me sentiría animado, honrado, animado. Sí me conoce, él sí sabe quién soy. Entonces ese era el impacto más bien que iba a causar esta carta de Pablo. Así es. Y él quería que se escuchara, o sea, que se leyera en voz alta. Dice que se componía el padre, la madre, los hijos. En ese tiempo habían los esclavos. Dice que habían también personas libres que dependían del jefe del hogar, hasta los clientes, pastor, porque en ese entonces incluso si había algún cliente en el hogar, como usted dice, leyeron la carta y también le tocó al cliente, le tocó a los esclavos, le tocó a todo el mundo. Y qué bonito se siente saber de que las personas de Éfeso escucharon esa carta de casa en casa. Ahora, entonces, la carta tiene una estructura. La primera, la identificación de la persona que lo manda. Luego hay un saludo inicial, luego tenemos una bendición introductoria, y lo primero que empieza diciendo Pablo en el versículo 15 es que estoy orando para que Dios les dé sabiduría a ustedes. Amén. Eso es lo que dice. Estoy orando para que, dice, que él oraba por los creyentes para que recibieran la sabiduría de Dios. Está en el capítulo 1, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora entonces comienza a hablar los demás temas. Sí, de que lo vamos a ver en el transcurso de las lecciones, de cómo Pablo los anima, cómo Pablo les recuerda lo que eran y cómo Dios los transformó, ¿verdad? Así es. Así que aquí hay un punto muy importante, y es que en esta primera parte de Pablo busca reavivar el compromiso de los creyentes de Éfeso, para recordarles que ellos no son cualquier cosa, que ellos son parte de la familia, del templo de Dios, de esos escogidos de Dios. O sea, comienza a exaltarlos de lo que Dios ha hecho con ellos, que ahora no pueden echarse para atrás, y que necesitan ahora reavivar su compromiso con Dios. Porque el secreto, pastor, de que el cristiano no se apague, no se desanime en la vida espiritual, es el que ellos prediquen. O sea, si no predican, entonces comienzas a ver que esa corbata te quedó mal puesta, comienzas a ver de que te peinaste mal, comienzas a ver que el pastor Eddie no tiene cabello. Entonces comienzas a ver pequeños detalles y descuidan el centro. Y descuidan al que los llamó. Entonces ahí que Pablo dice, comienza que se reaviven, pero no para ver defecto, vaya, predique, y eso le va a ayudar a usted, porque cuando uno predica, se anima espiritualmente, estudia más la palabra, tiene más comunión con Dios. Entonces Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes en Éfeso, ¿verdad? Y entonces les comienza a decir que ellos son parte de esa iglesia que Dios llamó. Amén. Muy bien, en esta parte de la lección finalizamos haciendo un énfasis, así como Pablo hizo un esfuerzo para poder que la carta se leyera de casa en casa y fuera como él, en lugar de él predicando, así también nosotros debemos escuchar la palabra de Dios, y en este trimestre escuchar el mensaje del apóstol Pablo a través del libro de Efesios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Podrás acceder a contenido original cada semana y ser parte de nuestra comunidad. Somos Visión Global Media, la voz de la esperanza. El cuarto punto de la lección de esperanza en esta semana se titula Efesios en su tiempo, y vamos a analizar la parte inicial de la carta y la parte final.
¿Cómo, pastor, comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Éfeso? ¿Qué podemos aprender de lo que él conversó con ellos y de lo que él les decía allí en la carta? Bueno, en la carta él en varias ocasiones, como Efesios 1, Efesios 2, Efesios 6, ¿verdad? Él se identifica como autor, como ya lo mencionamos ahora, ¿verdad? Y a mitad de la carta de Pablo hace otra vez referencia que él está prisionero en Roma, pero lo que más enfoca es que él es prisionero de Cristo. Amén. Muy ¿Verdad? interesante. Por amor a ustedes, dice. O sea que estoy aquí así como les prediqué a ustedes, que eran los gentiles en aquel tiempo, así, o sea, yo estoy encarcelado por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y yo quiero decirles que para que pueda venir algo similar, a ver, quiero enfocar algo que se me viene ahora a la mente, y es que los hermanos quieren que Jesús venga pronto, ¿no? Queremos que Jesús venga pronto. Queremos que se venga ya la persecución, que se venga esto y lo otro, ¿verdad? Los tiempos finales, como hablamos en la lección pasada. Pero realmente, ¿qué estamos haciendo para que se vengan los eventos finales? ¿Me entiendes? Nosotros, ¿qué pensamos? Que estando en la casa ahí, después de culto, irnos a echar una siesta, ¿los eventos finales van a llegar? No van a llegar. El apóstol Pablo tomó mucho tiempo para trabajar y por causa de la predicación causó oposición, y entonces no es que la buscaba, como usted habló al inicio. La predicación trae persecución. Si no hay predicación, nunca va a haber persecución. Ni seremos llevados a ninguna autoridad ni nada, porque nosotros necesitamos predicar. ¿Me entiendes? Entonces Pablo está diciendo, yo soy prisionero de Cristo, me voy a gastar en esto, ¿me entienden? Así que ustedes no han sufrido nada. Ustedes, por favor, entiendan que el tienen que Señor mantenerse los llamó firmes, porque si yo estoy firme, estoy en una cárcel, más ustedes que todavía están en libertad. ¿Me entiendes? O sea, Pablo resalta ahí en la carta que él es prisionero. Vuelve otra vez en el capítulo 6 a decirle que está prisionero. Así que, ¿por qué quiere enfocar eso Pablo? Es para que nosotros podamos entender de que no hemos sufrido nada realmente. No hemos sufrido nada. Estamos muy ocupados en otras cosas, ¿verdad? Estamos preocupados en cosas muy, muy simples, muy pequeñas, cuando deberíamos estar ocupados en el avance de la obra del Señor, para que entonces se pueda desenlazar, se pueda empezar estos eventos que estamos esperando para que el Señor Jesús venga pronto, ¿no? Así es. Pablo, en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, ofrece muy pocos detalles sobre la situación de su audiencia. Sin embargo, él escribe, dice la lección, con un concepto amplio, ¿verdad? Reflexiona sobre los temas de la salvación y exhibe un estilo literario exaltado, con oraciones largas, expresivas y metáforas. Pero en Efesios se concentra en muchas alabanzas, en la oración, en adoración, y ofrece muchos pasajes cuidadosamente elaborados. Así que todo este contenido, pastor, que él escribe esta carta, lo escribe también para que los efesios puedan entender de que tienen un destino glorioso y también que tienen un Dios exaltado. Bueno, mire que las metáforas que usa son 4. Ajá. Usa la iglesia como cuerpo, Muy interesante. la iglesia como edificio, la iglesia como esposa, la iglesia como ejército. Son las 4 metáforas que usa en la carta, ¿no? ¿Y qué es lo que está queriendo Pablo cuando les menciona estas metáforas, cuando les habla de la alabanza, cuando les habla de su conversión? Les está hablando que no pierdan de vista quiénes son, Exacto. la identidad que tienen. A pesar de todo lo que puedan ver a su alrededor, no pierdan su identidad. A pesar de todo lo que puedan ver en un líder, también hasta podría suceder dentro de un líder de iglesia, no pierdan su identidad. Esta es la iglesia, este es el cuerpo, esta es la esposa, este es el edificio, este es el ejército de Dios. Que no pierdan su identidad. ¿Me entiende? Por eso vamos a ver en las lecciones que siguen que comienza a dar énfasis en algunos temas
importantes, doctrinales, como el tema de la salvación, del perdón de Jesús. Y de hecho en la lección 2 viene hablando un poquito de eso. Entonces, para que no pierdan su identidad, ¿me entiendes? La iglesia tiene una identidad, ¿verdad? Y no podemos perderla por lo que el mundo diga. Exacto. No podemos perderla porque un líder de la iglesia falló. Exacto. No podemos perderla porque las cosas no se están dando como yo quiero que se den. Sigue siendo la iglesia de Dios. Exacto. Sigue siendo el cuerpo. Sigue siendo el edificio de Dios. Sigue siendo la esposa. Sigue siendo el ejército. ¿Me entiendes? Entonces Pablo dice, no pierdan de vista esto. Ustedes son la iglesia, ustedes son el edificio, la esposa, el ejército. Entiendan, manténganse aquí. Y pase lo que pase a mi alrededor, ¿verdad? Esté yo encarcelado, pero ay, cómo Dios permite que el siervo del Señor esté pasando hambre, el siervo del Señor esté encarcelado, ¿me entiendes? A pesar de todo lo que pase dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, con los obreros de la iglesia, esta es la iglesia, el pueblo de nuestro Dios. Amén. Gracias, pastor, por ese mensaje. Y ha sido la parte de Efesios en su tiempo, el punto número 4 de la lección de esperanza, y estamos con este punto afirmando que el Señor a través de Pablo usó esta carta, tanto el inicio como su final y en medio también. Él habla acerca de cómo él está preso, cómo él está siendo fiel en la cárcel, y también le manda un mensaje especial que estudiaremos durante el resto de este trimestre. Tú puedes ser un patrocinador de Visión Global. Puedes hacer tu aporte vía transferencia electrónica o depósito al número de cuenta que ves en pantalla. Tu contribución será utilizada en el fortalecimiento de esta obra que desarrollamos para compartir mensajes de esperanza con muchas personas. Dios te bendiga. De esta forma llegamos al último punto de la lección de esperanza en esta semana, y se titula Efesios, una carta colmada de Cristo. Y que, pastor Eddie, es que el tema de la carta es un tema muy sublime. Claro. Convérsenos mucho más acerca de esto, pastor. Bueno, en esta carta Pablo pretende quitar esas divisiones que habían entre judíos y gentiles, ¿verdad? Entonces Pablo dice que el punto de equilibrio acá es Cristo. Exacto. ¿Verdad? Y que podemos unirnos en Cristo, ¿verdad? Porque había muchas diferencias entre lo que pensaba el gentil y lo que pensaba el judío. Recuerde que había personas de todos tipos, de todas partes del mundo. Exacto, porque era una metrópoli, ¿no? En Éfeso, exacto. ¿No? Y cada quien traía su idea, su cultura. Sí. Este viene de allá, adora así, este viene de allá, adora así. ¿Cómo condensamos eso dentro de la iglesia? Y eso estaba distrayendo, era un distractor en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque a pensar diferente a mí, no, hay que disciplinarlo más bien, ¿verdad? Por su opinión distinta. Por su opinión. Entonces, muy interesante. Por eso es que la carta viene impregnada de que Cristo es el secreto para unir estas dos, ¿verdad? Y tratar de llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Porque el judío era un poco más ortodoxo, el gentil traía sus cositas del mundo y cómo, ¿verdad? Pablo, entonces, dice, por medio de Cristo, a través de Cristo podemos llegar a una unidad en el centro, ¿verdad? Ni aquí ni allá. Ni a la izquierda ni a la derecha, sino en el centro. Muy interesante. Y pastor también habla de que el Señor tiene una iglesia que Él va a unir, dice que es también para judíos, para gentiles. Y hermanos, también habla acerca de que es Cristo el único motor para esa unidad. O sea, no hay nada más. Porque muchas veces podríamos tratar de unir a la iglesia bajo algún concepto, alguna idea. Por eso es que el motor es Cristo, porque si tenemos una mente cristocéntrica, entonces vamos a ver las personas no como un enemigo de la iglesia, sino como un candidato para el reino de los cielos. Exacto. ¿Me entiendes? Y eso es lo que necesitaban los judíos cristianos, mirar a aquellos que se estaban acercando a la iglesia como un
candidato, ¿verdad? Pero no como un enemigo. Entonces, Pablo estaba buscando la unidad de la iglesia, pero a través de una mente cristocéntrica, ¿verdad? Entonces, bañarlo todo de Cristo. Y es que todo debe estar bañado de Cristo. Así es. El sábado debe estar bañado de Cristo. Las profecías están bañadas de Cristo. La ley de Dios debe estar bañada de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, este era el propósito realmente de la carta, ¿verdad? Y poderles hacer entender que esa unidad era posible. Era posible. ¿Verdad? Así es. La mano es diferente al pie, pero podían cumplir una función en el cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Pastor, cuando he sido pastor de distrito, usted también, y tenemos iglesias, especialmente cuando usted la forma, ¿verdad? Cuando nace de un proyecto misionero, y a los amigos que están escuchando, en la iglesia adventista hacemos evangelismo, alcanzamos una comunidad y ahí se planta una iglesia. Qué cariño más lindo uno le tiene, ¿verdad? Y cuando uno regresa y está ver esa iglesia trabajando fiel, y es precisamente lo que Pablo trata también de alcanzar. Me imagino a Pablo haciendo su mejor esfuerzo a través de esta carta hacia un grupo que pasó 3 años y medio invirtiendo en ellos, pasando con ellos, experimentando con ellos. Le escribe una hermosa carta que no solamente es una carta que es para la iglesia en Efeso, sino que también tiene componentes, pastor, para una iglesia más amplia. Sí, digamos, aquí hay una lección importante: el reino de Dios no tiene frontera. Muy buena lección. ¿Me entiendes? Porque es que resulta que nosotros, si llega un extranjero a la iglesia, ya lo vemos. Colocamos ciertos círculos. Barreras. Es correcto. Y entonces, y el hermano tal vez viene es miembro de la iglesia o es una persona cristiana y viene y tal vez nos dice, mira, esto podemos hacerlo así. Ah, no, aquí lo hemos hecho de esta forma. No va a venir alguien de afuera a decirme cómo tengo que hacer las cosas. A veces somos muy nacionales, a veces no regionales, nacionales. Que la obra del Señor no tiene barreras. No tiene barrera ni frontera, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que entender que el cuerpo de Cristo es conformado por muchos, ¿verdad? Y que necesitamos unirnos. Así es. ¿Verdad? Pero con una mente cristocéntrica. Exactamente, pastor. Puedo imaginar también, porque otro de los puntos que posiblemente también estudiemos en la lección es que, y queridos amigos y hermanos que están en sintonía, es que cuando usted lee la historia de Pablo, usted tiene que mantener en mente que siempre hubo una situación de fondo, que era la situación entre cuál es el equilibrio entre judíos y gentiles. O sea, cada vez que uno lee las cartas, uno debe saber de que siempre hubo esta disyuntiva, ¿no? Esa diferencia que hubo de fondo. Y las hay en la iglesia. Y las hay en la iglesia, y que nosotros también como iglesia adventista, como dice la lección, que quizá no es igual, pero que nosotros, al llegar a ser una iglesia mundial, que se compone de casi todos los países del mundo, de distintas culturas, de distintos trasfondos, pero con un solo mensaje, nosotros tenemos que entrar a poder estudiar esta carta con una perspectiva también con lo que el apóstol quería lograr en su iglesia, en su amada iglesia de Éfeso, ¿no? Que fue una de las iglesias principales del Nuevo Testamento. Así que, pastor, ¿cómo nosotros ahora, trasladándolo a la realidad de nuestra iglesia mundial y también aquí en nuestra provincia, podríamos nosotros tomar algunos puntos para promover la unidad dentro de nuestra iglesia? Bueno, para eso necesitamos la mente de Cristo. Es correcto. ¿Verdad? Por eso es que a veces los discípulos no entendían a Jesús. Es correcto. ¿Ya? Cuando encontraron a Jesús hablando con la samaritana, pero esa mujer es... Primero era dama, segundo era gentil. Sí. Eran muchas, y tercero no tenía marido. Así que porque el Señor estaba viendo en las personas no un enemigo, sino un candidato para el reino de los cielos. También. Primero necesitamos la mente de Jesús. Segundo, necesitamos ver a cada persona
llámese mundano, llámese cristiano de otra denominación, no importa, ver a esas personas como un candidato para el reino Amén. de los cielos, Ujú. ¿verdad? Poder verlas como Jesús las ve. Sí, entender que nosotros solo somos acá un instrumento del Señor para hacer más grande su reino, ¿verdad? Y entender, digamos, que todos tienen algo que aportar a la iglesia. Es correcto. O sea, todos tenemos diferencias, pero podemos enriquecer la iglesia con nuestras opiniones siempre y cuando tengamos la mente de Ahora, Jesús. bajo siempre la lupa de la palabra de Dios, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Así que, mis queridos amigos, nosotros en esta oportunidad hemos ya finalizado la lección de esperanza de esta semana que se titula Pablo y los Efesios. Estamos contentos de que nos haya acompañado en estos 5 puntos de la lección de esperanza y queremos invitarle para que la próxima semana usted pueda estar también en un capítulo más, en un episodio más de este hermoso programa. Vamos a finalizar con una palabra de oración por nuestro pastor Eddie Martínez. Gracias, Dios, en esta hora por estudiar tu palabra, porque nos deja lecciones para poderlas poner en práctica en nuestra vida espiritual. Por favor, Señor, permite que lo estudiado esta semana pueda ayudarnos a hacer mejor las cosas en nuestra iglesia. Por favor, bendice a nuestros amigos que nos ven, a los que nos escuchan a la radio. Sigue trabajando a través de estas lecciones de este trimestre. Amén. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este y más contenidos de esperanza son realizados por el apoyo de nuestros patrocinadores. Si deseas formar parte de esta red, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla.